Día clave para la democracia hoy, para la política, economía que viene en 2019, pero también para lo que queda de este 2018 y sobre todo, incluso de esta semana. El gobierno dice que este presupuesto es clave para lo que pase el viernes en Washington, donde se vota, donde el FMI vota el destino de la Argentina. Y para analizarlo estamos con tres especialistas economistas y son de la casa: Fernando Alonso, Alejandro Berkovich, Julián Guarino. Muchas gracias por venir. Aclaramos que no está Julia Estrada, también economista del canal, porque está de vacaciones y va a completar la mesa. Bueno, ante todo, gracias por estar. Y brevemente, antes de volver al Congreso y después sí traer el análisis, en unas palabras, ¿qué es lo que se termina de votar hoy? El plan del gobierno para cambiar de raíz la política socioeconómica de la Argentina. Después de este presupuesto queda claro que va a haber otra distribución del ingreso, que va a haber otra matriz productiva, que va a haber otra distribución de la carga social. Bien, ahora volvemos a la mesa y analizamos más en profundidad el presupuesto que se viene, pero volvemos al Congreso. Ahí está Iván Jagroski con los diputados que hoy van a dar que van a aprobar o no el presupuesto. Está todo dado para que sí. Sí, Darío, efectivamente estamos haciendo equilibrio en materia de información entre lo que pasa afuera, lo que denunciaba la diputada de Ponti hace instantes aquí en el móvil de S5N, y lo que pasa acá adentro, donde en este momento está hablando la diputada Raberta. Previo a eso lo hicieron otros diputados manifestándose. En general, lo que uno escucha por los diputados que han elegido hablar en contra de un presupuesto que seguramente sea aprobado, como venimos diciendo, hoy entre las 4 y las 5 de la mañana. El dato interesante de esto, al margen de la cuestión numérica, que nos vamos a terminar enterando más o menos en los horarios que acabamos de mencionar, es el mismo lenguaje, el mismo idioma que empiezan a hablar algunas estructuras opositoras. No necesariamente esto se traduzca en materia electoral, pero claramente la palestra de colores se difiere bastante de lo que fue el año 2016. Hay una oposición más policromática en la que no solamente uno escucha al kirchnerismo manifestándose en contra de este programa económico, digamos. Tal vez la figura más refractaria al kirchnerismo que tiene el peronismo en la Cámara Baja es Graciela Camaño, y hoy no había muchas diferencias entre lo que decía la diputada Camaño y lo que podría decir algún factor importante, algún factor que encabece las listas kirchneristas o las bancadas kirchneristas aquí en la Cámara Baja. Bueno, en virtud de esto es donde nos da el mayor interés conversar. Estaba recién hablando de oficialistas, está dudando, ahora veremos si viene o no viene el diputado Fernando Iglesias a conversar con nosotros. Nosotros queremos abordar de aquí la parte política porque la delantera que armaste ahí en el canal no tiene nada que envidiarle al Brasil del 70. Así que si ustedes están de acuerdo, invito a la diputada Alejandra Rodenas a conversar con nosotros, que también adelantó su voto en contra a lo que va a ser esta ley de leyes que se va a votar hoy. Alejandra, primero, bienvenida y gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Qué es lo más problemático de este presupuesto que tan categóricamente los hace pensar que hay que votarlo en contra? Bueno, claramente hay una ecuación del presupuesto que tiene que ver con el pago de los intereses de la deuda. Cuando se habla de déficit cero y déficit financiero, déficit fiscal, creo que la gente se confunde mucho. Es muy confuso a esa hora, pero también es cierto que esa ecuación toma, de alguna manera, en términos de parámetro o de comparación, parte del presupuesto de lo que va a ir destinado a ciencia y técnica, a educación, a salud. Y además, otra cuestión que a nosotros nos importa mucho, que es la transferencia que se va a hacer de dineros a las provincias, que se va a ver mermado ostensiblemente. Cuando uno habla con los diputados, y lo puedo decir porque lo comentaba antes con Diego Bocio, cuando habla en ON, hoy entrevistamos a Pablo Cosiner, y nos decía, bueno, nosotros vamos a votar a favor de un presupuesto que creemos que no es bueno y que el acuerdo con el fondo, además, es el gran problema que tiene hoy la República Argentina, pero porque en esa negociación que hicimos conseguimos varias erogaciones que las provincias no habían conseguido. El caso por ahí más emblemático, no lo decía Cosiner, lo digo yo, es La Rioja, donde hay una partida, creo que son 4.500 millones de pesos, una situación financiera muy dificultosa tiene la provincia de La Rioja. ¿Es un argumento para votar a favor? No para que te pelees con quienes votan a favor, pero ¿es un argumento o no es suficiente? Me parece que esos argumentos no alcanzan. Y me parece que lo que tenemos que pensar es la Argentina como un todo. Y no podemos pensar al federalismo como el interés solo de cada provincia visto por los diputados de su propia provincia. Sino que hay que pensar en todas las provincias del país, hay que pensar en el todo del presupuesto. Y me parece que ahí tenemos que ser homogéneos. Por eso creo que es muy interesante lo que vos planteabas, de que la homogeneidad que se ha dado hoy en la oposición hace que hoy
hoy los diputados opositores, bueno, yo he sido, desde que asumí, opositora a la reforma previsional, he tenido una posición muy clara con el tema tarifario, en consonancia con el Frente para la Victoria, en la mayor parte de los casos, pero me parece que en eso tenemos que pensar todos igual, no tenemos que pensar solamente cada diputado de su provincia en su provincia, sino tenemos que pensar en todos los argentinos y en todas las argentinas que van a ver mermados claramente los fondos que lleguen para áreas tan sensibles como son educación, salud, cultura, ciencia y técnica. La gente lo va a empezar a sentir y van pronto, muy pronto. Alejandra, decíamos antes que la represión que se desató post la disuasión inicial que hizo, no recuerdo si el operativo fue Policía de la Ciudad o Policía Federal al inicio, que termina en una cacería, que termina con gente del brazo, de referente de La Poderosa, cuyo brazo literario es la Garganta Poderosa, que todos conocen, detenidos, otros compañeros trabajadores de prensa de Telam también detenidos, que eso daba la sensación que el gobierno lo hace para consolidar su rígido, pero que es más una señal de debilidad que de fortaleza. Siempre la represión es una señal de debilidad, ¿no? Esto es claro, digamos. Me parece que los mecanismos de prevención, las movilizaciones sociales tendrían que estar absolutamente naturalizadas para esta Argentina del conflicto que nos impone el gobierno, pero para cualquier Argentina, digamos. Los países más desarrollados del mundo permiten sus movilizaciones y las movilizaciones se dan en un marco de tolerancia y de respeto. Bueno, no es la primera vez que se reprime y que se reprime de esta manera. A veces no siempre la cuestión pasa por quién dirige el operativo, sino por las fuerzas que se autogestionan dentro del propio operativo. Yo vi las imágenes de lo que pasó con la gente de Garganta Poderosa y realmente he sido 20 años jueza penal, con lo cual estoy acostumbrada a ver esas imágenes. Es posible, no... Déjame que te interrumpa con eso, porque vos tuviste una participación muy destacada de la justicia y has tenido relaciones con las fuerzas de seguridad permanentemente. ¿Está a la altura el Ministerio de Seguridad de Nación de lo que ocurre? No, yo creo que no, y lo ha demostrado siempre, lo ha demostrado desde que la ministra asumió, cuando incluso, lo puedo decir incluso desde la empiria que me implica ser ciudadana de Santa Fe, cuando la ministra baja a la provincia de Santa Fe a pretender resolver un problema de la crisis de seguridad que tiene nuestra provincia, mi provincia, proponiendo una ley de narcomenudeo, que es una ley propuesta por un senador de la provincia nuestra y que ella la toma como propia. Entonces me parece que no solamente no está a la altura de las circunstancias, sino que además me parece que las fórmulas para la administración de la seguridad son fórmulas muy antiguas. Y lo de hoy fue también parte de una Argentina que nosotros no queremos que vuelva a aparecer. Entonces me parece que hoy tendría que haber discurrido una movilización tranquila, la gente estaba manifestándose con absoluta tranquilidad y también hay que decirle al ciudadano y a la ciudadana argentina que está del otro lado de la Cámara y que está un poco cansado de las movilizaciones. Las movilizaciones son el reaseguro muchas veces de lo que pasa aquí adentro. Y hoy lo que vivimos también, los diputados y diputadas que fuimos citados por el presidente de la Cámara a conversar sobre este tema porque se hizo un cuarto intermedio, porque aparte lo solicitamos ese cuarto intermedio, le exigimos claramente al jefe del operativo, que se acercó con el ministro de Seguridad de la ciudad autónoma, le exigimos una orden de cese de la represión. Entonces me parece que todos estamos comprometidos en esto. Y me parece que estamos comprometidos en esto porque queremos una Argentina donde la gente se pueda, como lo dice la Constitución, circular y expresarse libremente. De lo contrario, Iván, va a pasar en esto y en otras cosas. Cuando vos me preguntabas antes por el tema del presupuesto, yo tenía en mi imagen ese cuento de Kafka en la colonia penitenciaria. Cuando el presupuesto se inscriba en el cuerpo de la gente y la gente lo sienta como un tatuaje, ahí seguramente va a entender por qué sus compañeros y sus compañeras se manifestaron un día como hoy. Alejandra, gracias. Gracias a ustedes. Darío, volvemos con ustedes. Dale, y lo que decíamos, el presupuesto en general no es tan importante, a veces es un dibujo y por lo general no es eje de un debate tan clave. Pero el propio gobierno dijo, si no se aprueba, el viernes se cae la economía argentina, es el único camino, la única manera, más allá de discutirlo eso ahora. Ale, ¿qué dato tenés de lo que puede pasar el viernes en Estados Unidos, donde se decide el futuro de la Argentina, básicamente? Bueno, sí, claro, ahí en la calle 19 de Washington, a poquitas cuadras de la Casa Blanca, el viernes se reúne el directorio ejecutivo del Fondo Monetario. Sí. Lo que espera el directorio ejecutivo del Fondo Monetario es esta media sanción, como mínimo. Por eso es que le puso tanto énfasis el gobierno a obtener primero el dictamen de mayoría y después ahora esta media sanción de madrugada, porque las dudas que hay en torno a la posibilidad de cumplir con el déficit cero el año que viene, que plantea el gobierno, que en realidad es déficit cero antes de un pago monstruoso de intereses de la deuda. Pero eso es lo que el Fondo Monetario les
está ofreciendo a sus mandantes, al G7, pero también a Wall Street, como garantía de que Argentina va a cumplir. Esta media sanción sí o sí es requisito previo al aval que le tiene que dar este directorio al segundo acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario. La cuestión es, ¿alcanza con eso? Porque siempre los gestos a los mercados terminan quedando en poco y requiriéndose otro gesto después de austeridad, para luego necesitar otro gesto de austeridad, porque la economía, cuando hay austeridad, se achica, el crecimiento disminuye, el consumo mismo se afecta. Esto es lo que me parece va a ser problemático el viernes. Y otra cosa, una consideración política respecto del directorio. El directorio argentino no la tiene tan fácil, ¿eh? Tiene al principal accionista, tiene a Donald Trump y a su representante, pero después hay 3 sillas que son complicadas. Francia, Alemania y la que encabeza Holanda, que integran otros países. Esos 3 países son los que le dijeron a Macri, empezamos a desconfiar, los que le dijeron, en definitiva, cuando lo echó a Caputo, echalo a Caputo y poné gente que hable nuestro idioma. Ahora hay toda gente que habla el idioma del fondo. Sandleris y Duhovne dialogan a la perfección. La pregunta es si no les van a pedir cada vez más. De hecho, un dato que no actualicé hoy, pero hasta anteayer era así, que las embajadas de los distintos países de los que hablaba Ale, que integran el FMI, no habían recibido los papeles del acuerdo. Entonces, iban a aprobarlo solamente empujados por Donald Trump, pero muchos empezaban a preguntar, ¿y si esto, como mostraste en Brotes Verdes y pasó en Grecia, no funca? Si la economía... Porque decían, ese acuerdo estaba destinado a fracasar en la economía, después en la realidad. Así que Juli, que empezó una nueva edición de Recalculando, más allá de los jueves a las 22, también los lunes a las 23, aprovechamos para chivear. ¿Qué dicen los economistas? ¿Qué pensás vos? ¿Qué puede pasar después con ese acuerdo cuando se apruebe, si es que se aprueba el viernes? Bueno, yo escuchaba a Fernando y Ale, la verdad que digo, hay 2 cuestiones que ellos marcaban que me parece que son redundantes en todo caso de mencionar, pero que son importantes, digamos. El presupuesto es un mapa, y ese mapa hoy mira al Fondo Monetario. ¿Qué quiere el Fondo Monetario? Que le garantices el repago del préstamo que supuestamente te va a hacer hasta a partir de ahora en lo que es este segundo nuevo acuerdo. Ahora, una mirada política sobre esto. Hay un poder ejecutivo, que es el gobierno, que tiene que ejecutar gastos a lo largo del año que viene. ¿A quién se lo manda para aprobar? Al Poder Legislativo. ¿Qué es el Poder Legislativo? Son los representantes nuestros. Es decir, nosotros somos los que tenemos que aprobar o no. ¿Qué pasa si no se aprueba el presupuesto? Nada, absolutamente nada. Hay resortes institucionales, el presupuesto no se tiene por qué aprobar hoy. De hecho, el gobierno se apresura a aprobarlo. ¿Por qué? Bueno, por cuestiones que estaba destacando recién Ale Berkovich. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que llevarlo como ofrenda o tienen que garantizarlo. La pregunta ahí también es esta. ¿Qué tiene que hacer un gobierno con respecto a los recursos que tiene? Tiene que garantizar, por ejemplo, bienes públicos. ¿Qué son bienes públicos? Son salud, educación, justicia, seguridad social. ¿Qué garantiza este presupuesto que se está negociando? Que en todo eso va a haber recortes. ¿Qué quiere decir esto? Que los sectores más vulnerables, que son los que consumen más bienes públicos, salud, educación, justicia, seguridad social, van a consumir menos, van a poder consumir menos. Y eso que genera un deterioro en la calidad de vida de todas estas personas. Entonces digo, es una ecuación directa aprobar el presupuesto y el deterioro de la calidad de vida. Eso es lo que a mí me parece que hoy se está tratando. Lo más grave de lo que ha pasado en el día de hoy sigue pasando allí adentro del Congreso. Fer, decías esto, diagrama de nuevo la economía argentina. ¿Qué pasa con esos sectores que acaba de nombrar Julián de cara a 2019? ¿Qué pasa con las empresas, con la justicia, con los sectores que económicamente, bueno, la justicia no digo en general, los sectores que económicamente van a verse muy afectados? Que yo creo que el presupuesto lo que está planteando, en los términos que lo describía recién Alejandro, por la mirada que tiene Alemania de que no lo va a poder cumplir, de que esto va a obligar a un nuevo ajuste, está recordando lo que fue la experiencia de la reestructuración de Grecia, que empezó con un paquete de ajuste y terminó con 8, que empezó con un PBI y terminó con un PBI 25% más chico. Eso es lo que ve Alemania que va a pasar en Argentina. Yo creo que Estados Unidos está viendo otra cosa, que Estados Unidos está viendo la instalación de un modelo socioeconómico en Argentina, y eso es lo que quiere financiar, más allá de si después Argentina tiene capacidad o no de repago en 2019 o 2020 de la plata que le preste el FMI. Me parece que Estados Unidos y Donald Trump están financiando un cambio de modelo. Y eso es lo que está en el presupuesto. El presupuesto lo que te marca es una economía primarizada, exportadora de productos primarios, de minerales, de petróleo, de gas, de los productos del campo, receptora de turismo como generadora de dólar, y un salario interno deprimido
la mitad ya estamos de lo que valía hace 3 años en dólares, y un consumo interno muy bajo, cuestión de no consumir productos del exterior y generar saldos exportables. Me parece que todo eso es lo que está dentro del presupuesto, es cómo se está perfilando la nueva Argentina que pensó Macri cuando llegó al poder y que tiene ahora un respaldo político muy fuerte en Estados Unidos para avanzar en ese cambio de modelo. Alemania está viendo otra cosa. Alemania, es verdad, está mirando si las cuentas cierran. Tiene la experiencia de Grecia, tiene la experiencia de lo que fue el ajuste en Grecia y probablemente por eso hace tanto desde ahí. Pero Estados Unidos está financiando un cambio de modelo que va a ser un país de pocos y para pocos, ¿no? Fíjate, Fer, fíjate, Julio, fíjate, Darío. Sí. Hay algunas cosas que ya no pasaron de este presupuesto, porque lo mencionaba Iván hace un ratito, para pasar el dictamen le tuvieron que conceder a La Rioja esos puntos de coparticipación que todos los años se discuten con La Rioja y que La Rioja siempre se las arregla más o menos para conseguir. Ahora, otro de los grandes recortes que preveía hacer Duhovne y que impulsaba mucho Guillermo Dietrich, que era el de que suban los boletos en las provincias, o sea, en las principales ciudades del interior del país, lo tuvieron que morigerar muchísimo. Va a haber un fondo que se va a distribuir entre las provincias para solventar esos subsidios y otro de 1.500 millones de pesos que va a tener Dietrich a su discreción para evitar que los boletos se vayan a 30 mangos. Ese era un impacto fuerte de ajuste de este presupuesto, ¿no? Sí, ahora volvemos a la mesa a hablar de los ganadores, porque también hay ganadores pese a todo sobre lo que viene, más que nada.